Hola, ¿qué tal? Te saluda tu profesor y amigo Xiomar Infantes, esta vez en un nuevo video explicando uno de los temas que por interno me han pedido bastante, que es el tema de función cuadrática, que es un tema muy recurrente para cualquier universidad del Perú, ya sea universidades locales, como en mi región, que son la Universidad de Barranca o la Universidad de Huacho, o en Lima, como la Uni o la San Marcos. Es un tema clásico de examen de admisión. Si no dominas este tema, tranquilo que yo te lo voy a explicar. Sigue los videos que voy a publicar acerca de este tema y podrás comprender de manera perfecta. A ver, vamos con la función cuadrática. Lo primero que tenemos que hacer es darle la forma o la expresión de una función cuadrática. F de x, que en este caso va a ser igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma de una función cuadrática. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Si solamente me dan a mí esa función cuadrática, si no me dicen nada más acerca de la función cuadrática, el primer elemento de esta función es el más sencillo de todos. ¿Cuál es el primer elemento? El dominio. Profesor, ¿qué pasa si el ejercicio solamente me da la función cuadrática y nada más? Muchachos, si el ejercicio solamente te da la función cuadrática y nada más, el dominio automáticamente será todos los reales, R, y se acabó. Primer elemento de la función cuadrática establecido, ¿ok? Recuerden, si a mí solamente me dan la función cuadrática, automáticamente el dominio de la función será igual a R. Ya tenemos el primer elemento de la función cuadrática. Ahora, lo que nosotros ahora vamos a hacer es entender un poquito qué cosa es A, B y C. Muchachos, A es el coeficiente de x al cuadrado. O si lo queremos decir de otra manera, A es esa cosita que acompaña a x al cuadrado. B es el coeficiente de x. O si queremos decirlo de otra manera, B es esa cosita que acompaña a x. Y C es el término independiente o este coeficiente que está solito normalmente al final. Ahora, un datazo para poder entender y comprender de manera perfecta la función cuadrática. Para la función cuadrática es muy importante saber identificar los valores de A, de B y de C. Por eso es lo primero que yo he explicado en este video. Repito, A es el coeficiente de x al cuadrado, B es el coeficiente de x y C es el término independiente o esta cosita que queda normalmente al final solito. Entonces, para poder entender, vamos a colocar por acá un ejemplo de función cuadrática. F de x va a ser igual, yo le voy a colocar aquí, que sea x al cuadrado menos 2x más 7, por ejemplo. Ahora, concepto básico acerca de álgebra. El x al cuadrado no tiene coeficiente aquí. Le colocamos 1. Ahora, vamos a calcular el primer elemento de esta función cuadrática. ¿Y cuál es el primer elemento? El dominio. Pero ¿qué cosa le dije yo al principio? Que si a mí solo me dan la función cuadrática, automáticamente el dominio va a ser igual a R. Y justamente eso es lo que está ocurriendo aquí. Solamente me están dando la función cuadrática. Si solamente me dan la función cuadrática, entonces el dominio de la función será R. ¿Ya ves? Ya tenemos el primer elemento de la función, el dominio. Repito, cuando solamente me dan la función cuadrática,
el primer elemento de esta función cuadrática, que es el dominio, siempre será igual a R. Ahora, para calcular los siguientes elementos como el rango, el vértice, el máximo valor o si tuviera el mínimo valor y la gráfica de la función, tenemos que tener en cuenta los que les dije, el valor de A, de B y de C. Y aquí en nuestro ejemplo va a ser lo primero que nosotros vamos a calcular. A ver, calculamos A, B y C. Recuerda de que A es el coeficiente de X al cuadrado, por lo tanto A vale 1. B es el coeficiente de X, que en este caso sería menos 2. Y C es el término independiente, más 7 o simplemente 7. Profesor, ¿qué tan importante es calcular A, B y C en una función cuadrática? Es demasiado importante porque en base a la función cuadrática, para calcular sus elementos, necesitamos el valor de A, de B y de C. Muy bien, profesor, ya tenemos el valor de A, de B y de C. Bastante facilito, lo hemos identificado. Ahora, ¿cuál será el siguiente elemento de la función cuadrática que vamos a calcular? Porque el primer elemento, que es el dominio, ya lo tenemos, R. Muchachos, el segundo elemento que yo te voy a enseñar a calcular, lo cual es un elemento demasiado importante, es el vértice. Muchachos, esta y todas las funciones cuadráticas van a tener un vértice, que yo le voy a colocar por aquí que el vértice, como es un punto en el plano cartesiano, el vértice va a tener dos componentes, una primera componente X y una segunda componente Y. Profesor, pero ¿cómo se va a calcular el vértice de una función cuadrática? Facilito. Yo te voy a enseñar cómo se calcula la componente X y la componente Y del vértice de manera muy sencilla. Vamos con la componente X. Para calcular la componente X del vértice, solo tienes que guiarte de la siguiente formulita. Menos B entre 2A. Profesor, si yo sigo esta formulita que está por acá, ¿voy a poder calcular la componente X del vértice? Sí, vas a poder calcular la componente X del vértice. Muy bien, en nuestro ejemplo vamos a usarlo. A ver, en nuestro ejemplo vamos a calcular la componente X de su vértice. Y solamente tenemos que seguir la siguiente formulita. Menos B, pero en este caso B vale menos 2, sobre 2A. Como A vale 1 en mi ejemplo, 2A sería 2. Menos por menos se hace más, 2 entre 2 sería 1. Muchachos, acabamos de calcular la componente X del vértice. La componente X del vértice de nuestro ejemplo sería 1. Profesorcito, pero si ya tenemos la componente X de nuestro vértice, de nuestro ejemplo, que es 1, ¿cómo calculamos la componente Y? ¿Cómo calculamos la segunda componente? Facilito. Para calcular la componente Y, solamente hay que reemplazar. Profesor, ¿cómo que reemplazar? ¿Qué cosa vamos a reemplazar? Oye, tú ya sabes cuánto vale X. X vale 1. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En mi función. Y de esa manera calculamos la componente Y del vértice. Muy bien, como ya sabemos cuánto vale X, vamos a reemplazar para calcular la componente Y del vértice. A ver, X vale 1. Acá sería 1 al cuadrado. Ahí está, menos 2X, que en este caso vale 1, más 7. 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1 sería 2, más 7. 1 más 7 sería 8, menos 2 sería 6. Profesor,
¿Eso que está ahí sería la componente Y del vértice? Exactamente. Para un siguiente video, en otra oportunidad, sígueme.